Hola, hoy vengo con la segunda parte de esta hermosa mochila. Por acá ya estamos terminando el borde, estamos haciéndole algunos detallitos, eh, pero está quedando preciosa. Si ustedes la están haciendo, me encanta que puedan tejer este hermoso proyecto porque está muy bonita. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que si realmente les agradan mis tutoriales, compartan con sus amigos, sus conocidos, para que esto sea una comunidad muy grande en YouTube y poderles seguir enseñando estos proyectos tan hermosos. Yo sé que a algunas personas les incomoda mucho que deje patrones como el fondo en la membresía, pero son patrones de paga que muchas de mis clientas, de mis alumnas, de mis grupos que tengo de WhatsApp privados, donde pagan por aprender este tipo de proyectos, paguen por ellos y luego yo los subo a YouTube gratis. Realmente no puedo hacer eso. Entonces, por esa razón, lo dejo en la membresía, porque la mayoría de mis alumnas pagan por estos patrones, para que yo cree patrones específicos para ellas y los deje en patrones de paga para que sean exclusivos, que unas pocas personas tengan la posibilidad de obtener estos cursos que yo hago para mis grupos. Entonces, por eso son patrones de paga, no los puedo hacer públicos porque no me lo permiten mis asesores, por el tema de los cursos privados y de los grupos privados que tengo, donde enseño cosas que no subo a YouTube. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan, a que estén pendientes de los paso a paso. Ya por fin la segunda parte, tuvimos un pequeño inconveniente por ahí con la segunda parte que le subimos el miércoles, pero no pasa nada. Ya retomamos, ya checamos y nuevamente estamos acá. Empecemos nuevamente con el paso a paso y espero que esta vez sí se quede el tutorial en YouTube y no se borre. Se me olvidaba decirles que esta mochila quedó muy alta, quedó de 33 centímetros de alta, midiendo desde donde termina el fondo el cuerpo. Solo el cuerpo quedó de 33 centímetros, bastante alta. Y del contorno quedó de 42 centímetros de ancha, así. Si la mido desde acá hasta acá, 42 centímetros, pero si mido todo el contorno, acá que es la parte circular, hacia abiertica, quedó de 87 centímetros de ancho. También estamos haciendo el borde. Este bordecito es para colocarle un cierre, una cremallera, porque no me gusta que quede así ajustada. Yo le quiero colocar cierre a petición de la clienta, entonces no queremos que quede así, queremos que quede un poquito amplia, y la forma es esta, haciéndole estas cositas que también les voy a enseñar cómo se tejen para que ustedes puedan pulirla de ustedes. La vamos a forrar. Recuerde que esta mochila la vamos a forrar porque le vamos a hacer varios bolsillos internos. Entonces sí tiene que estar forrada para que quepan muchas cositas pequeñas como llaves, celulares y muchas cositas más que necesitamos nosotras tener a la mano. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, así quedó. No les quise enseñar los otros dos porque realmente lo que importa es el color que le metí en el centro. Hice lo mismo que hice acá. Vea, esta es la línea que yo les digo que no se puede perder. Mira, ahí se ve mucho mejor. Que la línea azul no se puede perder para poder que se vea un dibujo, para que quede un dibujo. Mire, la línea negra acá, la línea así. Entonces acá metí el amarillo, ya les enseñé cómo corriéndolo. Acá metí los 4 naranjas, que también ya les expliqué por qué metí acá los 4 naranjas. Los azules siguen siendo 3. Acá completé el triángulo, realmente es un triángulo de cabezas y un triángulo de pie, ya les mostré cómo. Así mismo vamos a hacer con todos. Entonces encima del amarillo del azul queda naranja. Aquí ya completo 4 naranjas. Recuerden que les expliqué que no puedo meter, si aquí metí naranja, no puedo meter naranja acá
porque tienen que haber 4. Entonces ahí completé los 4 azules. Ya la siguiente vuelta sí, ya le meto 2 naranjas, listo, así como hice acá encima de los 4 amarillos, que metí 2 azules. Igual voy a hacer el paso a paso, pero sí quiero que quede muy claro para en el momento que lo hagan solos. Los 3 azules, acá volví a hacer el triángulo haciendo las líneas negras, no las puedo perder, y acá en el naranja metí amarillo. Entonces queda claro, encima del azul hay naranja y amarillo, encima del amarillo hay azul y naranja, que quedan 10. Recuerden que aquí nos quedaron 10 en el amarillo, acá quedan 10 y acá quedan 10. Y encima del naranja y del negro hay amarillo, ¿listo? Así quedó hasta acá. Recuerden que son 6, entonces les enseño estos 3 y estos es repetir. Así ya sabemos, encima del azul y del naranja vamos a meter este amarillo. Entonces se van a guiar por esta parte que ya hicimos. Está muy sencillo, realmente no está para nada difícil. Voy a terminar la vuelta y ya les enseño la siguiente, a ver qué vamos a meter encima del amarillo. Creo que acá va es negro, para avanzar, ¿listo? Bueno, yo ya di esta tercera vuelta con el diseño 1, 2, 3. Mira, así nos quedó. Aquí podemos ver, este está igual a este está igual a este. Y este está igual a este. Listo, entonces sí sabemos que estamos haciendo bien nuestras combinaciones. Y ya empieza a notarse el diseño. Es la tercera vuelta con el motivo. Vamos a empezar la cuarta vuelta. Vuelvo y les explico por si aún tienen dudas o algo sobre estas líneas que forman el triángulo, que son muy importantes, nunca saltarnos esto. Entonces acá terminé, también me quedaron 2 azules claros libres, hice 2 azules claros encima y el tercer azul claro, siempre tienen que ser 3, lo hice encima del azul oscuro. Y vamos a hacer la línea del azul oscuro, no podemos perder esa línea. Entonces hago un azul rey sobre azul rey y un azul rey sobre el primer naranja. Me queda un naranja libre y voy a hacer los 2 naranjas para que no se pierda la línea del naranja. Y voy a hacer lo mismo, naranja sobre naranja, naranja sobre amarillo. Y acá voy a hacer los 2 amarillos porque tengo que empezar a sacar las líneas del amarillo, para que también se vea cómo se ve el azul y el naranja. Voy a hacer 2 amarillos sobre amarillo y los últimos, acá me caben solo 4 puntos, los voy a hacer con negro, que este sí ya es el centro de nuestro triángulo. Me disculpan un sonido maluco que tiene el hilo, no sé por qué, está raro, de pronto sea la aguja, no la he usado mucho, entonces no sé, está raro el sonido, pero no pasa nada. Sí sé que de pronto incomoda un poco, pero cuando empecé a tejerlo con esta aguja no sonaba así. Entonces pensé que ya no iba a pasar nada. Pero quiero terminarla con la misma aguja. No quiero cambiar de aguja para que no se me vaya a recoger o... No, ya la empecé con esta aguja, quiero terminarla con esta aguja. Voy a mirar qué puedo hacer con ese sonido tan incómodo que está, pero igual nos toca seguir tejiendo con la misma. No quiero cambiar la aguja para que no se me vaya a recoger o se vaya a ver más delgadita la puntada. Bueno, hice 4 negros, acá me quedaron 3 amarillos libres. Voy a hacer 2 amarillos sobre amarillo y me queda un amarillo libre donde empiezo la línea naranja. Hago 1 y 2, un naranja sobre amarillo, un naranja sobre naranja, y voy a hacer los 2 azules, un azul sobre naranja y un azul sobre azul, y voy a hacer los 3 azules claros, esos no me los puedo saltar. Voy a hacer 1 sobre azul rey y 2 sobre azul, cada uno sobre azul. Acá sí voy a meter ya el amarillo. Ya tengo 4 naranjas, ya puedo trabajar sobre el amarillo, entonces voy a hacer los 2 azules, azul sobre azul claro, azul sobre azul rey. Voy a hacer 2 naranjas, también me queda un naranja sobre azul rey y un naranja sobre naranja, y me quedan 3 naranjas. Voy a hacer 2 amarillos.
Perfecto. Y el naranja que me queda libre es para empezar los dos naranjas de esa línea, para empezar a formar esta línea. Recuerden que es un rombo de cabezas y un rombo de pie. Este es el rombo de pie, este es el rombo de cabezas. Y voy a hacer los 3 azul rey. Les dije 3 azules, no, son 2 azul rey. Recuerden, son 2 nomás, 2. La única parte donde son 4 es acá cuando empezamos, si es azul, si es el color que corresponde. Y recuerda que siempre empezamos con el color que tenemos acá. Acá son 4. De resto, todas las líneas son 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, corriditos. ¿Listo? Entonces, para que no los vaya a confundir. Aquí sí son 3. Estos azules claros también es muy importante, siempre son 3. En algún momento que se cierre voy a decirles cuántos son. Bueno, va a llegar el momento que acá encima de este quedarán estos 22 y llega el momento que acá cuando cerremos quedarán 4 y luego quedarán 2. No importa, o sea, lo que quiero es que en este momento sepan que vamos de 2 en 2. Este motivo me encanta tejerlo, amo tejer este motivo, o sea, si por mí fuera, todas las mochilas llevarían este diseño, o sea, todas, pero pues yo tejo por encargo, así que las mochilas que me encargan, eso es lo que yo hago. Muy pocas veces puedo hacer diseños que yo quiera, diseños que yo desee hacerlo, no. Normalmente es porque hacen el encargo, alguien me pide una mochila, me pide ese diseño, yo tengo que adecuarlo y sacar el diseño que me pide la clienta. Bueno, hice los 3 azules claros, el último me quedó sobre naranja y acá voy a hacer todo naranja. Son 12. Si ustedes tienen dudas, los pueden contar. 1, 2, 3. Yo sé que no me falta ninguno porque me quedó perfecto para los pequeños triángulos, pero si ustedes tienen dudas, los pueden contar. ¿Listo? Los terminamos sobre el azul claro. Es muy importante, estamos corriendo los puntos, entonces tenemos que tener claro que estos naranjas nos quedan sobre el azul claro. Acá me faltan 2 y como lo estoy haciendo corrido, el último lo hago sobre azul claro, de esta forma. Mire, y así nos queda en esta vuelta. Así como hice, todos estos naranjas son 12, recuerden, y el último queda sobre azul claro. Igual voy a hacer con el negro. El azul me quedará corrido sobre el primer negro, haré todo negro y el último negro queda sobre azul claro. Igual este amarillo, haré todo amarillo y el último amarillo me queda sobre el azul claro para que quede corrido. ¿Listo? Ya habiéndoles explicado hasta acá, creo que está muy claro. Acá donde tenemos los 4, aquí donde tengo los 4 azules, ya voy a meter los 2 naranjas, así como lo hicimos acá. Aquí donde tenemos los 4 negros, ya voy a meter los 2 amarillos. Tienen que guiarse en esa misma escala. No los metí antes porque faltaban los 4 negros. Ahora sí, después de negro sigue amarillo, me voy a guiar. Acá queda amarillo. ¿Listo? Quedando esto claro. Otra cosa que me faltaba explicarles. Acá encima del amarillo ya va negro. Acá encima del naranja, que es el cuarto color, queda también negro. Y acá encima del amarillo, que también es el cuarto color, vamos a meter el azul. Esto quiero que quede claro. Acá tengo 4 negros, entonces acá me quedan también 4 negros y acá me quedan 4 azules. Ya teniendo esto claro, podemos terminar toda la vuelta y se los voy a enseñar ya terminadita para avanzar. Creo que ahí está perfecto, no tenemos dudas, ¿verdad? Bueno, yo ya terminé toda la vuelta, recuerden, el triángulo que lleva azul, naranja, amarillo quedó con los 4 negros. Acá ya metimos el amarillo porque ya habían 4 naranjas. Ahorita tenemos que dejar 4 amarillos para poder empezar con el negro. Este quedó totalmente naranja encima, igual que todos. El negro quedó totalmente negro, el amarillo quedó totalmente amarillo, igual que estos. Este dijimos que llevaba azul encima de naranja, perdón, negro, y este dijimos que azul. Así están los 3 motivos. Si les quedó a ustedes igualito, solamente era repetir y ya. ¿Listo? La misma escala de colores, naranja, negro, amarillo, naranja, negro, amarillo. Lo único es que tenemos que hacer primero los 4 negros.
La línea azul ya se nota perfectamente. Esta línea azul clara no se va a perder, igual que la amarilla, igual que el azul rey, igual que la naranja, para poder formar los triángulos. Bueno, ya estando así, tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas con el diseño y vamos a cerrar en esta vuelta el triángulo. Yo ya hice mis 3 azules, recuerden que son 2 sobre azul, 1 sobre azul rey, y vamos a hacer la línea del azul. Esa línea no se nos puede perder hasta cerrar el triángulo. Bueno, azul rey sobre azul rey y azul rey sobre naranja. Ahora naranja sobre naranja y naranja sobre amarillo, y vamos a hacer 2 amarillos. Ya sabemos, un amarillo sobre amarillo y un amarillo sobre negro, y me quedan 3 negros. Voy a hacer 2 negros en el centro y me queda un negro libre. 1, 2, y me queda un punto negro para correr el amarillo hacia adentro. Hago un amarillo sobre negro, no lo agarré, y un amarillo sobre amarillo, y vuelvo con los naranjas, sobre amarillo, segundo sobre naranja, y me queda un naranja libre para los azules. Azul sobre naranja y azul sobre azul, y volvemos con los 3 azules claros. Estos 3 azules claros no podemos por nada saltarnos uno para nada, o sea, tienen que ser 3 para que esta línea se vea bien formada. Azul claro sobre azul oscuro y 2 azules, cada uno en su sitio, no estoy haciendo aumentos. Y volvemos acá con el triángulo que está de cabezas. Azul rey sobre azul claro y azul rey sobre azul. Los naranjas, acomodo mis hilos sobre azul y naranja sobre naranja, y vamos a aumentar los amarillos. Ya no son 2, ahora quedan 4. Primer amarillo sobre naranja, los otros 2 sobre amarillo y el último amarillo sobre naranja. Los 2 naranjas, los 2 azules, para que no se pierda la línea de azules. Los 2 azul claro, 3 azul claro. Tanto que he tratado de que quede claro que son 3 y ya me iba confundiendo. Y acá en el triángulo es lo mismo que hicimos al principio. Vamos a hacer lo mismo de 4 a este lado, pero los quiero combinar. Entonces primero hago la línea de los 2 naranjas, porque recuerde que no se puede perder, para que no se pierda el diseño, y voy a hacer 4 amarillos. Abajo recuerde que la primera hice 4 negros para formar el triángulo que va hacia arriba o que está de pie, pero entonces voy a combinar. Ya no quiero los 4 negros, voy a hacer los 4 amarillos. Me encanta que se vea así. Al terminar queda tan bonito. Y vuelvo con los 2 naranjas, y ahora sí el que está de cabeza lo hago con 2 negros. Los 2 naranjas y los 2 azules. Los 2 naranjas, 3 azules. Si veo, otra vez estoy con el cuento que son 2, no, son 3. Azul claro son 3. Mire, el último lo hago sobre amarillo. Así termina el motivo. Entonces esto mismo lo voy a repetir en todos.
siguiendo los colores que hay acá. Entonces acá hago los dos amarillos, recuerden corridos, los dos azules, los dos naranjas, y acá en el centro hago los dos negros, que me quede igual que este. Lo único que cambia son el orden de los colores, pero tiene que quedarme así, un triangulito, así como está este en negro, igual acá. Listo. Y este azul pues obviamente quedará igual, solo que en azul. Y este hacemos lo mismo. Hago entonces acá los 4 naranjas y acá haría los 2 amarillos de cabeza. Lo mismo acá haría los 4 azules y aquí haría los 2 naranjas de cabeza. La idea es trocarlos para que ya me queden así, miren, de esta forma. Así vamos a repetir todos los motivos. Realmente no les enseño más porque es lo mismo de lo mismo. Si tienen dudas se devuelven y lo único que tienen que es los colores. Simplemente recuerden, son los mismos colores, lo único es que los tengo en diferente orden. Entonces hacer los corriditos y ya les enseño. Bueno, yo ya terminé la vuelta. Sabemos que terminamos la vuelta porque todos los motivos nos quedan iguales. Por eso no les digo, marquen dónde empiezan y dónde terminan. ¿Para qué? Si estamos trabajando con diseño y sencillo. Miren, esta fue la vuelta que hicimos ahorita. Entonces sé que así tengo todos mis motivos. Entonces sé que he terminado la vuelta. Bueno, acá queda muy diferente. Vamos a cerrar el triángulo con amarillo. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo 4 amarillos, acá me van a quedar 4 amarillos. Quiero que aprendan a conocer el diseño. Es muy importante que ustedes conozcan el diseño, aprendan a conocerlo, porque si ustedes se aprenden el diseño, en el momento que van a hacer otra mochila con el mismo diseño, no necesitan verlo. Ya queda prácticamente en la memoria, automáticamente queda ya guardado. Entonces eso es lo que yo quiero. Yo les he hecho este diseño varias veces y solo la primera vez tuve que sacar un patrón, fabricarlo, bueno, hacer todo el proceso del orden de los colores y todo. Ya después lo único que he hecho es modificarlo para mochilas grandes, mochilas pequeñas, no es más. Pero ya el patrón me lo sé de memoria. Entonces eso es lo que quiero que aprendan ustedes también, que los aprendan de memoria, que si ustedes hacen un diseño, cuando vuelvan a hacer una mochila, ya el diseño esté en su cabeza, que ustedes no pierdan tiempo ni contando, ni mirando, ni nada. Ya simplemente lo hacen muy fácil. Entonces eso es lo que quiero que aprendan. Acá yo sé que ya cierro el triángulo amarillo, no tengo más colores, no tengo espacio para meterle más al negro, entonces quedó el pequeño triángulo de negro. Ya acabo de cerrar con amarillo, me quedan 4, igual que este que está de cabezas. Entonces todo tiene que ver, no es que esté separado, no. Este triángulo va de cabezas, entonces este triángulo queda igual a este, solo que lo que yo les dije, tiene que haber 4 para meter el siguiente color. Acá tiene que haber 4, perdón, para enseguida colocarle aquí 2. Y vea cómo se va cerrando. Ahora sí se ve perfectamente el triángulo. Bueno, sigo con los colores corriéndolos. Voy a hacer los 3 azules. Siempre se corren. 3 azules claros. A ver, está bastante ajustada. Estoy encantada con esta aguja porque me está dejando los puntos muy ajustados. Vuelvo con el azul, el orden que llevan los hilos, en ese orden tenemos que agarrarlos nosotros. No podemos saltarnos colores ni ponernos a inventar, no. Es un orden, por eso me encanta este diseño. Ahora el naranja. El amarillo ya se abre acá. Ya no vamos a hacer 6, ya quedan 2 a un lado. Y vamos a meter los 2 negros. Meto acá los 2 negros, que son los mismos 2 que tenía aquí en la vuelta anterior. Acomodo nuevamente mis colores. Ahora 2 amarillos. Recuerden que son líneas que no se pueden perder. Miren que son estas. 2 naranjas.
Está muy sencillo el diseño. Yo sé que de pronto la primera y la segunda vuelta los tenía un poco enredados porque les hablaba de líneas y ustedes de pronto no sabían a qué me refería. Pero ya va tomando forma. Trabajar con diseños es muy bueno por eso, porque usted tiene esa ventaja, que usted avanza con su labor y ve realmente lo que está haciendo, ve el resultado y eso es maravilloso. Ahí es donde uno aprecia más lo que realmente está haciendo. Y eso me encanta poder ver cómo avanza el diseño y qué se va formando. Mire, así nos está quedando. Acá ya dejo los dos amarillos. Recuerden que es un triángulo de cabezas y uno de pie. Entonces, sencillo. Siempre los dos naranja. No puedo saltármelo. Ya ahora disminuyo el amarillo a 2 sin hacer disminuciones. No estoy haciendo disminuciones. Lo disminuyo es porque coloco un naranja encima de amarillo. Me quedan solo dos amarillos. Vuelvo acá lo mismo. En el último amarillo voy a hacer un naranja sobre naranja y me queda un naranja libre para aumentar acá a 4 los negros. No estoy haciendo aumento, lo aumento porque el primer negro lo hago sobre naranja, los otros dos sobre negro y el último sobre naranja. De esa forma lo estoy aumentando, corriendo los colores. Eso es todo. Me queda un solo naranja. Hago un naranja y el siguiente lo hago corrido porque ya sé que me queda corrido. Bueno, así va. Igual, ya sabemos cómo está este, me tienen que quedar todos. Lo único que cambia son el orden de los colores. Entonces acá ya cerré el triángulo en amarillo, tapando el negro. Acá ya metí el negro, los dos primeros negros, mire, para que me forme el triángulo de cabeza. Acá completé el triángulo. Así como completé estos, así ya me quedaron completos esos. Entonces en la siguiente vuelta, por lógica, va la vuelta totalmente naranja para taparlos. Así que por ese lado creo que hemos avanzado harto. Este entonces ya lo tapo con naranja. Ya son 4 naranjas que me quedan acá. Acá meto 2 negros también. Acá pues formo el triángulo naranjita, el amarillo. Acá vuelvo a tapar con amarillo, que queda muy parecido a este. Vuelvo a tapar con amarillo. Acá meto 2 azules, o sea, no se me confundan porque les digo que lo hagan igual a este, que metan acá 2 negros. No, si este triangulito pequeño lleva azul, entonces el que corresponde acá es azul. Recuerde, estos son pareja. Eso era algo que no les había explicado, no sé por qué se me pasó. Estos triángulos son pareja. Este va de pie, este va acostado, pero son el mismo diseño. Mire, de acá a acá es un motivo. Entonces esto tiene que ver todo. Estos colores que metimos acá tiene que ver con los colores que lleva acá. ¿Listos? Para que se familiaricen un poco más. Entonces damos esta vuelta así. Si tienen alguna duda, simplemente lo devuelven, lo repiten este pedacitico para que puedan realizar este. Pero no, creo que está muy sencillo. Simplemente tapar con naranja acá, meter los 2 negros ahí, acá terminar el triángulo y así con todos y ya nos vemos para continuar. Bueno, así nos está quedando. Mire, ya completamos todos estos, ya quedaron acá cerraditos y ya el que va de cabezas ya tiene los primeros 2 puntos del triángulo que va a formar en el centro. Aún no se ha cerrado, no ha empezado a crecer hacia arriba porque es una mochila playera. Entonces por la cantidad de puntos todavía está abierta, pero ya va a empezar a crecer. Igual no la quiero que se anche tanto, no quiero que quede tan abierta lo alto, no. Quiero que quede ancha pero pareja, no quiero que se anche solo arriba. Bueno, seguimos formando el triángulo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas desde que metimos la primera vuelta con el diseño. Vamos ahora a cerrar con naranja. Aún todavía no se cierra total, pero sí ya se va a ver más formado. Lo mismo, 3 azules claros. Voy a hacer los 2 azules oscuros. No los puedo pasar nunca porque
los necesito para cerrar el triángulo. Un azul sobre azul, un azul sobre naranja. Ahora voy a hacer los dos naranjas. Ahora dos amarillos. Y me queda un amarillo libre donde empiezo los dos naranjas. Uno y dos. Me queda un naranja libre donde empiezo los azules. Y voy a hacer los tres azules claros. Uno sobre azul rey, dos sobre azul claro, y voy a hacer los dos azul rey. Ahora los dos naranjas. Los dos amarillos. Y aquí ya me quedan 4 negros. Tres y 4. Y vuelvo a correr los colores. Les voy a enseñar hasta donde están los triangulitos pequeños para que quede claro. Los dos amarillos. Ahora los dos naranjas. Ahora los dos azules. Ahora los dos azules claros. Acomodar siempre los hilos, alar un poco, que no se recojan en la parte de atrás. Y 3. Ahí están los azules claros. Y acá vamos a tapar todo con naranja. Recuerden que siempre formamos el triángulo y hacemos una vuelta toda naranja. Entonces acá lo hacemos todo naranja, el último queda sobre azul y seguimos corriendo. Este ya quedó formado perfectamente el triángulo amarillo. ¿Se dan cuenta? Ahora sí creo que entienden mucho mejor el diseño. Está quedando precioso. Y este también queda formado ya el triángulo negro, que es este mismo, pero de cabeza. Y acá también vamos a formar el triángulo naranja igual que acá. Que me queden dos encima. Con eso ya queda perfectamente formado nuestro primer triángulo. Bueno, nuestro segundo, porque el primero es negro, el segundo es amarillo. En este caso el primero es negro, el segundo sería naranja y así. Y en este, donde tenemos los mini triángulos, vamos a dar una vuelta del color que es aquí naranja. Acá daríamos la vuelta negra y aquí daríamos todo amarillo, tapando los triángulos. Entonces vamos a repetir y a avanzar. ¿Listo?